Bien, muchas gracias a Ignacio Ruiz, querido amigo y compañero, por tantos años, lógicamente ya de conexión y sobre todo de esta presencia en los cursos veraniegos de Tarazona. Agradezco en particular al ilustrísimo Ayuntamiento de Tarazona el que nos acoja también cada año y, lógicamente, que tengamos ocasión de traer aquello que a lo largo del año también nos ha podido llamar más la atención y pueda guardar estrecha relación con el título del curso. En este caso les traigo un tema sobre el que he estado trabajando en muchas ocasiones, pero de una vía tangencial. Esto es, me inclinaba más por el lado castellano, me pidió el profesor Ruiz Rodríguez el que abordara también el tema de Aragón y sobre todo ese protagonismo que habían desarrollado a lo largo de los siglos en la configuración final de lo que es políticamente España, o de lo que es en estos momentos el Estado de España. En este caso concreto, el protagonismo es indiscutible y es conocido por todos, lógicamente, a través de Castilla y de Aragón. Se produjo a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, se produjo ese mantenimiento, si quieren, del ideal hispánico unido, que, pasando por cualquier coyuntura, incluida la de los musulmanes, pues había traído consigo el que en muchas ocasiones no se perfeccionase, esto no llegara a cuajar esa idea de España unitaria que hasta nuestros días se ha mantenido. Es indudable que ese concepto manejado por los romanos, del cual nos ha dado noticia el profesor Hernán Pilar, pues lógicamente es un concepto que viene desde esa época, pero que guarda estrecha relación con lo que es una comunidad política, una comunidad de pueblos, podríamos decir así, que a lo largo de los siglos tuvieron siempre una conciencia unitaria. La pertenencia a Hispania es indudable, así como otros países europeos. Por ejemplo, en el caso de Francia, recuerden, se llamaba en la época romana Galia, y cambió ese nombre, lógicamente, por francos, en la medida en que los francos fueron los que mantuvieron, por así decir, la presencia mayoritaria en el territorio, y dio lugar a Francia, o los anglos en Inglaterra, o cualquier otro público, el pueblo germano en Alemania, o cualquier otro más en Europa. En el caso de España, no. El mundo visigodo, por ejemplo, no dio el nombre a Visigotia, sino que mantuvo ese nombre de Hispania por ser un concepto general, completo, que abarcaba todo el territorio y que, sobre todo, todos tenían conciencia y de pertenencia a ese territorio. Ciertamente que me voy a traer algo más, si quieren, a nuestra época, concretamente a la figura de don Claudio Sánchez Albornoz, ciertamente un gran historiador, no siempre valorado en su justa medida, todos lo reconocemos, esa maestría, sobre todo en el periodo medieval, pero en muchas ocasiones no es valorado como lo hubiera sido cualquier otro historiador de esta naturaleza a lo largo del mundo. Concretamente en Europa, Herculano, Portugal, está intrínsecamente unida a la figura de Herculano. En el caso de Sánchez de Albornoz no fue así. Sánchez de Albornoz, que llevó una vida bastante compleja, pasó un exilio en Argentina larguísimo, que le llevó, lógicamente, a no desarrollar intensamente muchas de sus cualidades en el ámbito histórico y que nos hubiera reportado cantidad de novedades, pues desarrolló en la época de la República una actividad política muy curiosa y singular. Fue diputado por Acción Republicana y en ese periodo en el que se elaboró la Constitución de 1931, él tuvo una actividad bastante intensa en el Congreso de los Diputados, la única cámara que tenían las Cortes en esos momentos, sobre todo a la búsqueda de una interpretación histórica del sentido de España. Cuando otros ya la discutían, los nacionalismos catalanes y vasco, por ejemplo, la estaban discutiendo, él se manifestó en unos preciosos discursos que les aconsejo que alguna vez lean en el diario de sesiones de las Cortes, en unos preciosos discursos reivindicaba el concepto de España, pero sobre todo el papel que había jugado Castilla, la corona de Castilla. El 27 de agosto de 1931, concretamente en pleno debate parlamentario para la aprobación de esa Constitución que había sido elaborada por Jiménez de Azúa, hechura suya, el diputado por Ávila, don Claudio Sánchez Albornoz, va a realizar un memorable discurso en el cual va a afirmar esta frase que les pongo ahí. El señor Ortega Gasset ha dicho en ese admirable libro que se titula España invertebrada que Castilla hizo a España y que Castilla la deshizo.
Yo le pediría que sustituyera esta frase por esta otra: Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. Ciertamente era un concepto el que manejaba Sánchez Albornoz, que se hacía eco de la nostalgia, podríamos decir así, de tiempos pasados en los que Castilla era España y que indudablemente se transcribía todo lo castellano como puramente hispano, traduciendo su queja, en este caso, en el maltrato que estaba recibiendo en esos momentos Castilla, que había hecho a España. Ciertamente es verdad este concepto de que Castilla hace España. Ciertamente la Castilla que la historia identifica durante siglos como España es una Castilla muy amplia, una Castilla que incluye a castellanos viejos y nuevos, a leoneses, asturianos, vascos, gallegos, extremeños, andaluces, murcianos, canarios. En definitiva, es la corona de Castilla. Es una superestructura política que, junto con la corona de Aragón y el reino de Navarra, van a formar lo que conocemos como España. Y España, ciertamente, no es más que un concepto plural, pero que todos tienen muy a gala y en muchos conceptos su pertenencia a ella, incluida Portugal. En definitiva, es la corona de Castilla, esa superestructura política que, junto con la corona de Aragón y con el reino de Navarra, va a formar España. La Castilla y León de nuestro régimen autonómico actual, en la cual me incluyo, lógicamente, por la pertenencia a la provincia de Valladolid, poco tiene que ver, por lo tanto, con esa Castilla que hizo y que deshizo a España. Pero el origen de esta identificación castellana con España hay que buscarlo más bien en un periodo muy anterior, concretamente en el periodo medieval y, si me apuran, incluso en el periodo visigodo. En el periodo medieval, ciertamente, las crónicas que se escriben en el reino asturleonés a fines del siglo IX van a perseguir en su relato, con una clarísima intencionalidad política, convertir al rey titular de ese reino, que no era otro que Alfonso III en esos momentos, en el heredero legítimo del reino visigodo. Era muy importante, ciertamente, en esos momentos, el conectar un periodo con otro. Ciertamente la legitimidad para la conquista o para la ocupación territorial o para la expansión, como la queramos ver, que se va a dar en un primer momento en el reino de Asturias, era importantísimo el que estuviese arropada con una legitimidad que venía del periodo visigodo. Y esa legitimidad, lógicamente, va a recaer en el reino de Asturias, como lo va a hacer después en el reino de León, y de ahí se traspasará, lógicamente, a lo que va a ser la corona de Castilla. Concretamente, ese reino visigodo que había precedido al reino de Asturias y que había sido desbaratado por la invasión islámica, tenía como capital Toledo, y quédense con este nombre, lógicamente, que había regido los destinos de una Hispania unida, unitaria, única y católica, y que el mundo musulmán había desbaratado. En definitiva, se había perdido la unidad por una serie de circunstancias que habían conllevado el que todos perdiesen lo que de todos era, lo que todos tenían en unión. El territorio, por lo tanto, irredento de Asturias, el territorio que va a surgir con el desprecio musulmán, indudablemente, bueno, en principio no pensaban que era enemigo alguno, el territorio irredento de Asturias, el territorio irredento, podríamos decir también, de la cornisa cantábrica, prácticamente en su totalidad, se había convertido en estos momentos en un reducto de insurgentes, un reducto que cada vez con mayor intensidad se va a considerar depositario de la tradición gótica perdida y, por lo tanto, en ese sentido, de la titularidad perdida que debía de ser recuperada de Hispania. La vinculación del rey astur Alfonso III con el último rey visigodo va a ser determinante. Hay que buscar que el que ha tomado el poder ciertamente guarde una estrecha relación familiar con los que habían sido
los anteriores titulares del trono, concretamente los Viticianos y compañía. Bien, en este caso, en el caso de la crónica de Alfonso III, va a buscar esta legitimación. Primero, se le va a presentar a Rodrigo, al último rey visigodo, como familia del nuevo caudillo, que no era otro que Pelayo. Concretamente, se le presenta a Pelayo como espatario, esto es, podríamos decir, aquel que controlaba el armamento de espadas, el armamento militar, espatario de los reyes de Vitiza y Rodrigo, el último rey, y alternativamente también a la par, la crónica va a ahondar en el carácter familiar, haciéndole hijo del duque Fábila, un duque de linaje real, que a su vez era hijo de Bermudo y nieto de Rodrigo, rey de Toledo. En definitiva, la crónica buscaba, a través de esa vinculación familiar, en la búsqueda de esa legitimidad de sangre. Ya no es tanto la legitimación política, había tomado el poder, sino la legitimación de sangre, que es muy importante y sobre todo en un periodo como este, el periodo visigodo y medieval, en el que la legitimación sanguínea era fundamental. El programa político que va a desarrollar Alfonso III va a ser el de restablecer la unidad de la Hispania católica visigoda, expulsando a los musulmanes y rearmando, podríamos decir así, militar, política e ideológicamente al antiguo reino visigodo. Ahora bien, era mucho decir para un pequeño núcleo que con él había salido al llano, prácticamente habían ocupado Astorga, 956, 856, León en la misma fecha, y por lo tanto el traslado de la corte asturiana al llano se va a hacer ya no por él, sino por su hijo García, que será el que verdaderamente se convierta en el primer rey de León en el año 910. La España de la Reconquista, lógicamente, la crónica se lamenta en sus primeras estrofas dedicadas al origen del Reino de Asturias, de esa pérdida de territorios. Aquellos territorios que se habían perdido nuevamente se habían recuperado, y algunos de ellos curiosamente tomándolos de territorios que no habían dominado el mundo visigodo. En definitiva, esa referencia a Bardulies, Quinung, Vocitatur, Castel, esto es a las Bardulias, lo que ahora sería el territorio de la provincia guipuzcoana, que ahora llamamos Castilla, dice, lógicamente no hace más referencia que a un territorio que hasta ese momento había permanecido en manos de, podríamos decir, de clanes gentilicios prerromanos, muchos de ellos. En el caso de otros territorios, como es Álava, Nanque, Vizcay, Aizone, Orduña, etcétera, Galicia, Subporta, Carrancia, etcétera, todos esos territorios, lógicamente, no son más que una pequeña manifestación de lo que había sido o lo que estaba siendo la recuperación territorial. La crónica de Alfonso III, esta crónica de la que les he traído este trozo, pone en boca de Pelayo, en la refriega de Covadonga, nada menos que una frase que es determinante de lo que les estoy diciendo. Pone en boca de Pelayo: Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo. La frase no puede ser más expresiva, reúne en tres conceptos lo que era el ideal: España, unidad cristiana y, lógicamente, el ejército que todos formamos. Otra crónica coetánea, podríamos decir así, que se ha conservado milagrosamente también, que es la crónica llamada profética, porque profetiza el que próximamente los musulmanes van a desaparecer del territorio hispano. Estamos en el año 883, fíjense qué profética, era impresionante. La crónica profética va a recurrir nada menos que a una profecía, a la profecía de Ezequiel, comparando concretamente la victoria de los hijos de Ismael sobre los de Gog. Gog viene a ser para el cronista el reino visigodo, y la recuperación de este, que se produciría pasados 170 años desde el inicio de la revuelta. Por lo tanto, esas fechas se cumplían, curiosamente,
unos meses más tarde de la redacción de la propia crónica. Sabemos que se elaboró esta crónica en abril y el 11 de noviembre, día de San Martín, curiosamente, a cada cerdo le llega su San Martín, ese día desaparecería el mundo islámico del territorio hispano. La frase es muy parecida a lo que se pone en boca de Pelayo y que les he dicho con anterioridad. Cristo es nuestra esperanza de que, cumplidos en tiempo próximo 170 años desde que entraron en España, los enemigos sean reducidos a la nada y la paz de Cristo sea devuelta a la Santa Iglesia. Se predice que este príncipe nuestro, el glorioso don Alfonso III, reinará en tiempo próximo en toda España. Pero es que la crónica albendense, otra crónica elaborada en un monasterio pequeñísimo, ya no existe ni vestigio, que estaba en La Rioja, muy cerca de San Millán de la Cogolla, se afirma también que la presencia de los seguidores de Mahoma duraría hasta que la predestinación divina ordene que sean cruelmente expulsados de aquí. Amén. Son obra, todas estas crónicas son obras de clérigos, pero unos clérigos especiales. Son clérigos mozárabes. Son, por lo tanto, aquellos cristianos que habían permanecido en tierra musulmana y que desde allí se habían trasladado al inicio de la intransigencia islámica en sus tierras del sur, se habían trasladado hacia el norte a la búsqueda de sus hermanos en la fe, una vez que estos habían llegado al llano. Concretamente, estos clérigos reflejaban, por lo tanto, los sentimientos y la forma de pensar de esa comunidad, más que la de los propios astures, que estaban en un territorio irredento y que sobrevivían como podían. A través de ellos, por lo tanto, a través de estas comunidades mozárabes, muy poco estudiadas, a pesar de las grandes obras que tenemos sobre los mozárabes, todavía son una gran incógnita. A través de ellos la resistencia se va a hispanizar y se va a cristianizar, a la paz que se difunde un ideal, el ideal neogótico, un ideal que recupera los conocimientos, la cultura y la tradición visigoda. Y con ello, lógicamente, la unidad de España. Ese concepto del territorio unitario que a todos pertenece. La unidad deseable va a exigir, por lo tanto, la destrucción del musulmán, y en estos momentos el emirato, todavía no había llegado el califato, y sobre todo el control de los núcleos de resistencia surgidos en otras zonas de España, como era el Pirineo y el ámbito catalán actual, integrados por gentes que se oponían a los musulmanes, como en su momento esos mismos pueblos, la mayor parte de ellos, vascones, bárdulos, caristios, autrigones, habían luchado contra Roma para imponer también su personalidad. En este caso, alentados tanto por los reyes o los caudillos que surgen en el núcleo de resistencia, como por autoridades de más allá de los Pirineos, concretamente los carolingios, los francos, sobre los condados catalanes, todos ellos, lógicamente, lo que intentan es fortalecer las fronteras frente al Islam y crear núcleos independientes de la autoridad musulmana. Aparece en estos momentos, por lo tanto, la reconquista, con ese término tan sugerente, reconquistar, volver a recuperar lo perdido. Y esa reconquista o recuperación de tierras visigodas será la que justifiquen estos mozárabes en estas crónicas, concediendo concretamente a Alfonso III y a sus sucesores en el Reino de León, que se había constituido, como ya les he dicho, en la mano de su hijo García en el 910, el título de imperator, emperador. Muchas veces se ha debatido respecto de este concepto que empieza a manejar concretamente ya de manera efectiva los monarcas Alfonso VI y Alfonso VII. Alfonso VI reinó, lógicamente, desde el momento en que recuperó los territorios, muerto su hermano Sancho, recuperó los territorios que su padre había dividido, Fernando I había dividido, y esa recuperación le llevó a auparse al frente de un trono que finalmente verá recuperar Toledo.
La recuperación de Toledo va a ser determinante para la utilización de este nuevo concepto que va a empezar a surgir en este momento, que es imperator. Pero es un emperador al uso de los emperadores romanos, es un emperador como del Sacro Imperio que había restaurado en el año 800 Carlomagno. No. Era un concepto algo diverso. Ciertamente que se tomaba el término imperator para concebir lo que los reyes de León van a querer. El ser cabeza de lo que pueden ser los restantes poderes de España que estarán sometidos al rey de León, por ser el legítimo depositario de la tradición dinástica visigoda. Esa asunción por parte del rey de León del protagonismo hispánico, no les digo nada que no puedan saber si les digo concretamente que llega hasta nuestros días. Castilla va a ser heredera de León y León es heredera del mundo visigodo. Por lo tanto, lógicamente, el concepto imperial, el de ser la superestructura política que aglutine a las otras inferiores, va a ser la que acompañe en adelante tanto a León como a Castilla. Nuestro ordinal de los reyes de España es el ordinal de los reyes de Castilla. Por lo tanto, el rey Felipe VI, por ejemplo, es Felipe VI de España, pero es Felipe I de Aragón. Y es, Felipe II, perdón, de Aragón. Y, Felipe VI de España, pero en Aragón es después del rey Felipe I, el marido de Juana la Loca. Felipe II sería Felipe II y Felipe III y IV llegarían hasta el VI. O sea, en Aragón guardaría el mismo ordinal, pero en otros reyes no. En otros reyes no los ha conservado, lógicamente, en la medida en que el ordinal que se sigue es el de los reyes de Castilla. La unidad, por lo tanto, de Hispania bajo los reyes de León es una evidencia clara, y se trata de un título, el de imperator, que lo que indica, en última instancia, es superioridad sobre los demás reyes o condes peninsulares. ¿Cuándo desaparece este título de imperator de la mano del rey de León de manera efectiva? Pues lógicamente a la muerte de Alfonso VII, el que probablemente podamos calificar como un emperador en toda regla, porque tuvo sometidas otras autoridades soberanas a su mandato. Lógicamente, la desaparición de Alfonso VII y el advenimiento de la división de los reinos de León y de Castilla de la mano de sus hijos conllevó el que, con la llegada al trono de los monarcas subsiguientes, esto es lo que es el caso de Fernando III, unificando los dos reinos de nuevo, y Alfonso X, el concepto ya de imperator de toda España estaba fuera de lugar. La consolidación del reino de Aragón y la creación de la corona de Aragón impedía de todo punto el que el rey de León y de Castilla, que había sido superior a todos los demás hasta ese momento, lo continuase siendo. Con la toma de Toledo, la situación se va a consolidar, como os he dicho. La toma de Toledo es un revulsivo impresionante, porque supone la recuperación de la capitalidad visigoda y, por lo tanto, como un gran paso en lo que era la recuperación territorial. Ciertamente que la toma de Toledo cambia radicalmente las cosas. A partir de ese momento se da la vuelta y la autoridad de los reinos del norte, cristianos, supera ya a la de los musulmanes, que cada vez se ven más debilitados por luchas internas y por la falta de autoridad. Por lo tanto, la toma de Toledo es fundamental, hasta el punto, es algo que a mí siempre me sorprendió, en que en muchas ocasiones Alfonso VIII se califica como rey de Toledo y de Castilla. Por de pronto pone a Toledo por delante de Castilla. E indudablemente esa denominación que en muchas ocasiones se utiliza, rey de Toledo y de Castilla, luego rey de Castilla y de Toledo, pero Toledo toma un papel determinante hasta el punto que en muchas ocasiones, después de la unidad entre los reyes de León y de Castilla en 1230, se sigue utilizando a Toledo
con anterioridad al Reino de León mismo. Los sucesores de Alfonso III van a empezar a hacer valer su autoridad sobre los demás reinos y condados cristianos, políticamente, con el uso de esa invocación de título imperial. A ello se une otros elementos que vienen a colaborar en este concepto unitario, y es la restauración del arzobispado de Toledo. La restauración del arzobispado de Toledo, tal y como había sido concebido en la época visigoda, con una nueva, si quieren, con una nueva fuerza traída por los cluniacenses desde Europa, con un ánimo y un interés o un espíritu más unificador en torno a la figura del Papa, pero indudablemente aquí jugaba ese mismo papel, va a primar, lógicamente a ser un revulsivo enorme, sobre todo porque el arzobispo se convierte en primado de España. Ese concepto de la primatura de España le va a ser objeto de debate en otros ámbitos, como en el caso del arzobispo de Tarragona, sobre todo porque ya las circunstancias en el momento en el que se consolida el título ya no son las mismas. El Reino de Castilla se va a crear como una segregación del Reino de Toledo, del Reino de León, interesada por parte de los reyes. Con la llegada al trono de Fernando I en León, se había consolidado en el ámbito leonés una nueva dinastía, o podríamos decir más bien casa dinástica, porque la dinastía hispana es la misma desde el duque Pedro de Cantabria hasta nuestros días. No ha habido más que una dinastía. Cuando se dice cuando se dice la dinastía de Borbón, no existe, es casa dinástica, porque todos descienden del mismo monarca. Por lo tanto, solo habrá casas dinásticas. Y la casa dinástica de Borbón, lógicamente, no es más que una continuidad de lo que había sido la primera casa dinástica, que es la del duque Pedro de Cantabria y de Pelayo por extensión. Ciertamente que en este caso la formación del Reino de Castilla, como les decía, es una formación interesada políticamente, con el ánimo de otorgar a sus hijos un territorio soberano. La división es una división, podríamos decir, artificial, aunque también hay un sustrato enorme. Castilla había formado o configurado una nueva sociedad, mucho más pujante que la leonesa, curiosamente, que es la que va a tomar la voz cantante ahora y posteriormente la formación de la corona castellana. De tal forma que Castilla cobra un protagonismo especial que se va a consolidar nada menos que con Fernando III. Fernando III, antes que rey de León, fue rey de Castilla. Y eso es un peso importantísimo, sobre todo porque le legitima dentro de la sucesión como una autoridad soberana anterior a la de León de Castilla. Por tanto, su condición de rey la ha adquirido a través de Castilla, no de León. Y aunque hereda León, León pasa a jugar un papel subsidiario en la nueva estructura política que él va a crear. Y eso deja un reflejo muy importante que ustedes conocerán sobradamente en el escudo que él mismo elabora para ser sus armas personales, que es el escudo de Castilla y León, que ustedes han visto hasta la saciedad. En ese escudo las armas de Castilla aparecen en primer lugar y sus armas gentilicias, que eran las armas de León, en segundo lugar. Por lo tanto, es unas armas nuevas para una nueva dinastía, la que Fernando III va a crear. Esa creación de nueva dinastía va a aupar a Castilla en el protagonismo que hasta ese momento había desempeñado el Reino de León. De ahí que la corona no se llame corona de Castilla y León, sino corona de Castilla, expresamente de Castilla, que es su querencia y lo que va a ser con posterioridad la enunciación oficial de toda ella. Tras la creación de este Reino de Castilla, que curiosamente es creada desde el ámbito pamplonés, es Sancho III el Mayor el que verdaderamente va a crear esa nueva conciencia castellana, sobre todo cuando a su hijo le dé el condado, ese condado de Castilla, y posteriormente se convierta en rey de León, nada menos con el nombre de Fernando I, pues curiosamente es Sancho III el Mayor el que va a traer esta nueva concepción política en la que los territorios ganados se reparten y los territorios heredados se vinculan al linaje. De ahí que los territorios que él ha ganado
lo reparte entre sus hijos. Pero el territorio que él considera troncal, el que le viene por herencia, es el que otorga al primogénito, que no es otro que el rey, luego va a ser convertido el rey Sancho. El ideal goticista de unidad hispana, por lo tanto, bajo la dirección de Castilla, se va a reflejar en unas palabras que dirige Alfonso VIII a quienes se van a prestar en ese momento a luchar en las Navas de Tolosa, en julio de 1212. Él reúne en esta arenga que da a su ejército, reúne el nuevo ideal y dice lo siguiente: amigos, todos somos españoles, nos somos españoles. Entráronnos los moros la tierra por fuerza, conquiréronnosla, en poco estudieron los cristianos que a esa razón eran, que no fueran derraigados de echados de ella. Esto es, les viene a decir, amigos, los moros vinieron y nos quitaron lo que ahora intentamos conquistar. Nos entraron en España y, por lo tanto, nunca hemos perdido el deseo de ser derraigados e echados de ella, expulsados de ella. Esos pocos que fincaron de nos en las montañas, esto es, y esos que con Pelayo se sublevaron, tornaron sobre sí, matando ellos de nuestros enemigos, muriendo de ellos, y fueron pudiendo con los moros, de guisa que los que fueron alongando e arrendrando de sí, cuando fuerza de ellos, como eran muchos además, vinía a los nuestros donde nos venimos, llamábense a sus ayudas. ¿Qué quiere decir aquí el rey? Lógicamente que todos aquellos que tanto lucharon se unieron a otros que en otros ámbitos luchaban, y todos continuamos esta lucha. ¿Por qué dice esto? Porque en su ejército cuenta ya con la presencia del rey Pedro de Aragón. Tiene al rey Pedro, tiene al rey Sancho VII también en su ejército frente a las Navas. Por lo tanto, están todos los reyes hispánicos, menos el de León, que tenía una envidia enorme y por lo tanto no estuvo presente, pero los restantes están. Y él dice expresamente, vinían unos a otros y ayudábanse, podían con los moros, ganando siempre tierra de ellos, hasta que es la cosa venida a aquello en que vedes que hoy está. El momento de las Navas de Tolosa, lógicamente el momento en el que la situación va a ser ya definitiva. La conquista de Andalucía se abre y se abre de la mano de Alfonso VIII. Pero Fernando III va en la misma línea y se pronuncia en su leche de muerte unas palabras que dirige a su hijo, Alfonso X, y dice: Señor, te dexo toda la tierra de la mar acá, que los moros del rey Rodrigo de España ganado hubieron, en tu señorío finca toda, la una conquerida, la una conquistada, y la otra tributada, la otra sometida a tributo, por lo tanto, sometido a nosotros. Por lo tanto, todas estas ideas y tendencias unificadoras asturleonesas que hemos visto, que surgen en los círculos clericales, más bien en los más cultos de los reinos de León y de Castilla, pues lógicamente se van a renovar continuamente a través de las nuevas leyes, a través de los nuevos monarcas. Por eso el hecho circunstancial de que la muerte de Alfonso VIII provoque una situación de crisis en la corona no va a ser impedimento para que Dios también señale con su mano aquel que debe de dirigir en adelante la unidad del reino, que es Fernando III. Fernando III llega al trono de una forma sorpresiva. Es ciertamente un monarca que no tenía las condiciones suficientes, política y jurídicamente hablando, para poder llegar a ostentar el trono de su abuelo y de su padre, Alfonso IX. Pero curiosamente todo se le puso bien. Es como si el dedo divino le estuviese señalando, de hecho santo, ciertamente. Pero es cierto que de la mano de Fernando III las cosas cambian y él termina reuniendo los dos reinos que se habían separado en 1157. Las crónicas ahora
de otros obispos cronistas como Jiménez de Rada, como Lucas de Tuy, o como el propio Scriptorium del rey Alfonso X, que va a hacer unas importantísimas crónicas de su tiempo, esas, lógicamente, son una gran novedad, porque atribuyen a los sucesores de Alfonso III una continua vinculación con el mundo visigodo. Así, Jiménez de Rada dice de Alfonso II, el rey casto de Asturias: dentro de sus posibilidades, restauró el esplendor de los godos, tanto en la iglesia como en el palacio, tal como en otro tiempo había brillado en Toledo. O de Alfonso III, dice Jiménez de Rada: los prelados que habían huido del Islam, manteniendo con rigor las antiguas disposiciones del Concilio de Toledo, en la medida en que lo permitía tan gran abandono, regían de acuerdo con el mandato de los cánones de la Iglesia de Oviedo. O en el caso de Fernando I, como ya les he dicho, fue conde de Castilla y posteriormente rey de León, refrendó las leyes de los godos, determinó también que las leyes de los godos tuvieran vigencia en el Reino de León y transmitió a sus hijos la feroz sangre de los godos a las que se deben los hispanos, que pospoderosos no soporten a nadie igual, ni de los débiles a nadie superior. Frase preciosa, esto es, que no permitan que nadie les subyugue, pero tampoco sean duros con los débiles. La identificación, por lo tanto, de Castilla con España pasó a las crónicas, a los poemas, a los romances, que era lo que en esos momentos alegraba la vida de las gentes. Y, por ejemplo, el autor del poema de Fernán González, que conoce la historia de Pelayo, que conoce Covadonga, que conoce los hechos fundamentales que habían ocurrido en los siglos pasados, no va a tener reparo en afirmar que los restos del ejército visigodo se alzaron en Castilla, así se defendieron, los de las otras tierras por la espada murieron. Era Castilla Vieja un puerto bien cerrado, mas entrada no había que la de un solo paso. Los de Castilla el puerto tuvieron bien guardado, porque de toda España no había otro quedado. Hace reducir en Castilla, centrar en Castilla el origen último de lo que había sido Asturias. En definitiva, hacer recaer en en Castilla, el protagonismo de la Reconquista. La unidad, por lo tanto, no es puesta en duda por este poeta, que va a hablar también en otras muchas ocasiones de España y de los españoles, a veces para afirmar que España es mejor que Francia e Inglaterra, dice, y que dentro de España Castilla es lo mejor. Dice, Castilla Vieja, mejor es que lo otro, y lo otro eran los otros territorios. Es más, los poetas no tardan en convertir a los castellanos incluso en reyes visigodos, con Bamba o con Rodrigo. Dicen, en el tiempo de los godos, que en Castilla rey no había, cada cual quiere ser rey, aunque le cueste la vida. Sabiéndolo el Padre Santo, pusiéranse en oración, rogando en su rogativa que le revelase Dios quién sería rey de Castilla. Estas referencias, por lo tanto, en la que Rodrigo es convertido en rey de Castilla, siendo rey visigodo, y otros muchos más, pues ciertamente siguen en otros muchos versos. No quiero cansarles, pero de los nobilísimos godos que en Castilla habían reinado, Rodrigo reinó el postrero de los reyes que han pasado, en cuyo tiempo los moros toda España habían ganado, si no fueran las Asturias que defendió don Pelayo. Pero esta unidad cantada por cronistas y poetas choca con una realidad política, que era la España de ese momento, fragmentada ciertamente en reinos, condados, que aunque conviven y coinciden en la conveniencia de expulsar a los musulmanes, de reconquistar en definitiva, sin embargo no lo están tanto en reconocer la autoridad del rey de León como superior a todos ellos, y de ahí que, lógicamente, tras la ocupación de Toledo y convertirse Alfonso VI en emperador, como él mismo dice, Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España,
Sin embargo, lógicamente la realidad es algo diferente. Y me vuelco en Aragón. Ciertamente, y con esto ya voy concluyendo, los núcleos de resistencia aragoneses habían también sido unos núcleos muy importantes. Iba en detrimento de ellos, lógicamente, el que los musulmanes estaban en toda la ribera del Ebro, desde Tortosa hasta prácticamente el nacimiento del mismo. De ahí que, lógicamente, la expansión de estos territorios sea muy escasa, menor, podríamos decir, que la que ocurre en el Reino de León por las mismas fechas. Cuando Alfonso VII llega a Almería, 1146, aquí todavía no habían pasado más allá de Zaragoza. Zaragoza se había conquistado en 1119, 1120. Bien, estos territorios, por lo tanto, eran territorios que también habían tenido una vida autónoma. Los cronistas que surgen en estos territorios también de influencia mozárabe van a adoptar nuevos relatos algo diversos de los que presentaban los asturianos. En la crónica aragonesa, por ejemplo, de San Juan de la Peña, se va a incluir un breve relato, una historia de los godos hasta la conquista musulmana y desde que se produce esta en aquellos grupos cristianos que hallaron refugio en las montañas de Segorbe, de Ribagorza, de Aragón, de Orduña, de Vizcaya o de Álava. El cronista se centra en la historia de los reyes de Aragón y de Pamplona, en su propia reconquista, con muchos puntos en común con la Astur. En Aragón, por ejemplo, San Juan de la Peña se convierte en la Covadonga de Aragón. Y esta Covadonga Astur en Aragón le va a permitir a los cronistas llegar a relacionar los monarcas aragoneses y pamploneses, de mucha menor entidad que los asturianos, indudablemente, nada menos que con los monarcas que impulsaron el texto visigodo, aquellos que impulsaron el Liber Judiciorum y la colección canónica hispana. Esta es una representación de Alfonso VI y de Alfonso VII, que aparece en el tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela. Vean en su trono, el trono en los pomos llevan cabezas de león ya, y llevan su clámide, su capa de color púrpura, como pueden ver. Esta es la relación familiar que quería traérsela, sobre todo para que la vieran plásticamente, de Sancho el Mayor y cómo coloca a todos sus hijos. Es un ejemplo de hispanidad enorme, cómo coloca a todos en puestos relevantes. Vean, la madre, doña Jimena, era la hija del conde del Cea. La abuela, Urraca Fernández, es la hija del conde Fernán González, nada menos. Su hermana, Urraca García, casó con Alfonso V de León. Su hija, Jimena, casó con Bermudo III de León, que luego fue muerto por su esposo. El hijo, Fernando I, casa a Sancha con el hermano, casa a Sancha con Fernando I y es, a su vez, hermana de Bermudo III, por lo tanto eran compadres prácticamente. Su hijo primogénito, García Sánchez, se convierte en rey de Pamplona. Su otro hijo, Gonzalo, en conde de Sobrarbe y Ribagorza. Ramiro I en conde de Aragón. Ramiro y Fernando I, finalmente, en rey de León y el condado de Castilla, introducido nuevamente de manera definitiva ya en el Reino de León. Así las cosas que ocurren en el caso, como les decía, aquí aparecen esta representación, esta miniatura. Les llamo la atención sobre todo porque en la parte superior, apreciarán bien, aparecen los reyes. Este es Sindasvinto, este es Recesvinto, autor o promulgador del Liber Judiciorum, y este es Hervigio, el que finalmente llevó a cabo la última de las ediciones del Liber Judiciorum. Por debajo de él aparecen nada menos que los reyes pamploneses y aragoneses. Esto es Sancho Garcés II, Urraca Fernández, que era la hija del conde de Castilla, y finalmente, curiosamente también, este rey de Viguera, Ramón Garcés de Viguera, de este reino que posteriormente se va a convertir en condado de Aragón y finalmente en reino.
Todos ellos guardan relación con una dinastía que guarda relación también con Sancho III el Mayor, el que les he hecho mención anteriormente, que es la dinastía Jimena. Esa dinastía Jimena va a reinar en Navarra ya prácticamente hasta el advenimiento de las nuevas dinastías ya de influencia castellana. Pero es curioso porque todos ellos estaban estrechamente vinculados por vínculos familiares, como ya hemos visto, hasta el punto de que a través de alguna de las doncellas que integraron parte o fueron parte de esta familia, guardaban relación familiar nada menos que con Abderramán III. Abderramán III, pelirrojo, de ojos azules, todo un moro, como pueden ver, pues era un personaje que guardaba relación con la reina Toda de Navarra. La reina Toda de Navarra era su tía abuela, nada menos. Y el nieto de Sancho el Craso, Sancho el rey de León, fue llevado por su abuela, la reina Doña Toda, hasta la corte de Abderramán para que le curara la obesidad, porque el hecho de ser tan gordo le impedía subirse al caballo, y en aquel momento, como se puede imaginar, era tremendamente complejo. Todas esas relaciones familiares, lógicamente, guardan una estrecha relación con ese concepto de hispanidad que unía a todos ellos. Todos se consideraban parte integrante de España. Hasta el pueblo andalusí se consideraba como tal. De hecho, las crónicas musulmanas se refieren al andaluz no como al andaluz, sino como España, porque dicen que, y de hecho cuando hablan de los reinos del norte, dicen que es las tierras de ellos, lo dice Exuix, o sea, las denominan, no las denominan como España, porque España son ellos, indudablemente. Estas circunstancias, les decía, son las que van a crear, desde luego, un concepto unitario y único del territorio nacional. Y de ahí que siempre se hable de ese concepto unitario de España, al que todos manifiestan pertenecer. Los pamploneses navarros recuerdan siempre en sus crónicas sus orígenes godos y sus diferencias con los leoneses, como recoge concretamente nada menos que el Fuero General de Navarra a través de una somera crónica de la pérdida y la reconquista de España. Como encabezamiento nada menos que del texto legal por excelencia del territorio, dicen: por quién e por cuáles cosas fue perdida España e cómo fue levantado el primer rey de España. En él se recuerdan que el rey es elegido, dicen expresamente, y que puede ser rechazado si incumple los fueros. Por esta razón los navarros escriben sus fueros, los ponen por escrito y sólo después aceptan como rey a don Pelayo, que fue del linaje de los godos e guerreó de las Asturias a los moros e todas las montañas. La elección, por lo tanto, de caudillos propios, va a surgir en un periodo muy posterior. Y esa elección de caudillos propios, lógicamente, les llevará a formar esas dinastías peculiares en las que, curiosamente, el carácter electivo del monarca perdura como había sido en la época visigoda. Nos que valemos tanto como vos, dirán los aragoneses y los navarros, nosotros que todos juntos valemos tanto como vos, os hacemos rey. Y esa famosa frase que se recogerá finalmente en los fueros de Aragón y de Navarra, pues lógicamente no va a manifestar más que el concepto pactista que tuvieron en Aragón, de que la comunidad política pesa tanto como el rey a la hora de tomar decisiones políticas. Políticamente, la unificación de los reinos cristianos, y con esto voy concluyendo, comienza a prepararse en la segunda mitad del siglo XIV, cuando los Trastámara de Castilla inician una política matrimonial que va a llevar a Fernando de Antequera y a sus hijos a nada menos que a los tronos de Aragón, pero también de Castilla y de Navarra. Los matrimonios son símbolo de acercamiento siempre, pero no son la solución a los problemas, pues por encima de esos vínculos familiares están los intereses de cada reino. Sin embargo, el hecho de que los reyes de Navarra y de Aragón sean castellanos de origen, Fernando I había nacido en Castilla, en Medina del Campo, para que se hagan una idea, el primer rey Trastámara de Aragón, y lógicamente hará posible que miembros de esta nobleza castellana acompañen, por ejemplo, a Alfonso V el Magnánimo,
a la conquista nada menos que de Nápoles, o que permitan a Juan de Navarra el dirigir desde su reino toda la política de Castilla. Los problemas internos van a afectar a todos y a cada uno de los reinos de la península, y para resolverlos buscaban salidas que pudiesen llevar a una unión con mayúsculas. Cuando Carlos de Viana, el príncipe de Viana, que fallecerá de manera sorpresiva y que impedirá el que este gran príncipe ilustrado renacentista llegue al trono de Aragón y de Navarra, Carlos de Viana, heredero de Navarra, se subleva contra su padre Juan II, el padre de Fernando el Católico. En segundas nupcias tuvo a Fernando el Católico, y va a tener el apoyo nada menos que de los catalanes, de tal forma que, caso de haber triunfado frente a su propio padre, se hubieran unido Aragón y Navarra nada menos que en 1460. La muerte de Carlos de Viana va a llevar a los catalanes a ofrecer la corona nada menos que al rey de Castilla, a Enrique IV, quien se convierte durante un tiempo en conde de Barcelona. Aunque no será hasta el matrimonio de Isabel la Católica y de Fernando el Católico en 1469, cuando se sienten las bases definitivas para esa unión política de las dos coronas, sin embargo, se pudieron dar ocasiones, y se dieron, de que esa unión se hubiese producido con anterioridad. El matrimonio entre Juana, la excelente señora, la hermana de padre de Isabel la Católica, la hija de Enrique IV de Castilla, casará con el rey de Portugal, Alfonso, caso de haber ganado en la guerra que va a mantener contra su tía, curiosamente, caso de haber ganado la guerra de sucesión frente a su tía, la reina Isabel la Católica, habría propiciado con mucha anterioridad la unión de Castilla y de Portugal, que no se va a producir hasta el año 1580. Durante el reinado de los Reyes Católicos fue posible también una unión entre Portugal, Castilla y Aragón, cuando la heredera del trono, Isabel, la hija de los Reyes Católicos, casó con Manuel I de Portugal y tuvieron un heredero, Miguel, que fue también proclamado como heredero de la corona y que falleció también muy niño y no pudo llegar a reinar. Ni siquiera tras el matrimonio de Isabel y Fernando puede hablarse de una unidad. Cada rey es rey de su reino y solo el heredero es el que podría unificar ambos reinos. Cuando en 1504 muere la reina Isabel, Fernando el Católico es, como bien saben, expulsado de Castilla y contrae nuevo matrimonio, que caso de haber fructificado en el niño que nació, pues hubiera provocado el que los reinos no se hubieran unificado en la persona de Juana. La unión fue resultado, por lo tanto, de alianzas matrimoniales de los reyes, pero también del azar que permitió y evitó otras, y también fue consecuencia de la situación económica, social y política en la que todos los ciudadanos que en esos momentos habitaban los dos reinos estaban volcados en esa unidad. Cuando el rey Fernando el Católico conquista con el ejército de Castilla el reino de Navarra, la población navarra la apoya, mucho más que cualquier otro, hasta el punto de que el rey de Francia quiere que se mantenga el status quo de los reyes propios y Navarra no se vuelve a recuperar. La comunidad quería la unión. Si hubiera que resumir en pocas palabras el reinado de los Reyes Católicos, puede decirse que el matrimonio de Isabel y Fernando no tenía como ideal, y esta es la gran sorpresa, o como objetivo, la unidad peninsular. Pero la política por ellos emprendida va a servir para reforzar los lazos existentes y, sobre todo, convertir parcialmente en realidad la idea unitaria mantenida por la Iglesia a lo largo de toda la Alta Edad Media, y ello principalmente porque la realidad internacional así lo exigía. Ni la corona de Aragón ni la de Castilla, y mucho menos el reino de Navarra, podían, por separado, hacer frente a la monarquía francesa. Una monarquía muy centralizada y una monarquía unificada. Por lo tanto, razones internas y razones de política internacional
hicieron posible la unión 6 siglos después de que aquel monje escribiera en la crónica albendense que faltaban meses para que se produjese la expulsión de los musulmanes y recobrarse de nuevo España. La expansión española va a ser, la expansión del concepto español va a ser una empresa propiamente castellana. En Europa y en muchos ámbitos se reconocerá Castilla como España. Los consulados que surgen en Brujas en el siglo XIV, XV, XVI y así hasta el siglo XIX, que los disuelve Napoleón Bonaparte, son consulados a los que se reconoce, concretamente el de Castilla, como el Consulado de España. Ciertamente que no va a ser hasta el constitucionalismo, y con esto concluyo, inaugurado por las Cortes de Cádiz, cuando se produzca la creación de un Estado español. Los monarcas de la Casa de Austria y de la Casa de Borbón fracasaron siempre en la creación de un Estado unitario. Tuvieron que ser las Cortes de Cádiz, por lo tanto, las que mediante la creación de un Estado nacional procediesen a la eliminación de las diferencias jurídicas, políticas y tributarias que existían entre los territorios. En este Estado, los castellanos encontraron por primera vez, se encontraron por primera vez en situación de igualdad jurídica y de igualdad fiscal. Muchas gracias.